Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C-111 y Robo 3. Capítulo 111 y Robo 3. Ella lo había logrado. Mientras salía del estanque y se desplomaba en el jardín, respirando con dificultad, Lindy podía sentir que algo cambiaba dentro de ella y que la circulación que había practicado con la ceremonia de las 8 fases se intensificaba. Una mayor comprensión de su arte del movimiento ya acechaba en el límite de su comprensión. Lindy lo dejó de lado por el momento. Podría hablar de su arte con el Elder Xiao más tarde esta noche. En ese momento ella tenía botín que inspeccionar. A pesar del menor número de artículos, no se pudo subestimar el valor. 2 de las píldoras Sable Light que habían impulsado tanto el cultivo de Sui a principios de año eran prácticamente invaluables para ella, y los núcleos de alta calidad también eran valiosos. El arte de la exhalación abisal en la hoja de jade tampoco era nada de qué burlarse. Al igual que Forgotten Vale Melody, el arte había sido diseñado por un vagabundo, aunque éste había vagado por los caminos profundos bajo la tierra donde cosas que no se ven mejor roían los cimientos del mundo. En aquella oscuridad, el vagabundo encontró la verdad, que la tierra y la oscuridad eran una sola, devorando al final todas las cosas. En línea con esa lección, el arte permitió a sus usuarios consumir la energía de sus enemigos e invocar las cosas que dormían en la oscuridad. Junto con la lámina de jade había una píldora de tierra abisal que la ayudaría a cultivar la tierra y las artes oscuras. Se alegró de haber huido a toda velocidad. Esto dejó solo el libro. Una vez que regresó a la casa, lo sacó de su anillo para examinarlo. Al principio, los personajes que había dentro parecían ilegibles, nadando en su visión, pero un poco de esfuerzo deshizo el conjunto que causaba eso. Lo que encontró dentro la perturbó. Las páginas parecían estar llenas de extensos contratos escritos en un denso lenguaje legal que superaba con creces sus expectativas. Pero al final de estos contratos, los firmantes debían no hablar del contrato ni del contratista, Jan Renzo. Incumplir cualquier disposición del contrato costaría al firmante una parte importante de su cultivo, o incluso de su salud. Seguramente esto no podría ser legal, ¿verdad? Rara vez se le ocurrían pensamientos así. ¿Pero por qué los ancianos permitirían algo así? Dudaba mucho que la secta no estuviera al tanto de tales contratos. Había docenas de ellos en el libro, cada uno con densos conjuntos de formaciones que bordeaban sus bordes. No es de extrañar que Jan Renzo hubiera querido que Kai fuera socavado. Estaba claramente intentando alcanzar el mismo objetivo, aunque por medios muy diferentes. Sin embargo, este método tenía una debilidad. El efecto estaba directamente relacionado con las páginas del libro y solo se reforzaron marginalmente. No pudo encontrar efectos negativos en simplemente destruir los contratos, lo que probablemente explicaba por qué el lugar había sido tan bien defendido. Probablemente ella también podría descubrir cómo subvertirlos. Eran complejos ciertamente, pero no incomprensibles. Incluso podría conseguir ayuda con ello, imaginó. Necesitaba llevarle este libro a un anciano. Ella simplemente no tenía suficiente información para tomar una buena decisión y no quería involucrar a Mason en esto todavía. Ella tenía su propio orgullo y no quería correr hacia su poderosa amiga por cada problema que enfrentaba. Y era un problema. Jan Renzo no se quedaría de brazos cruzados ante este robo. Lindy estaba quemado y cansado, y Jan Renzo tenía bastantes seguidores, dispuestos o no. El Elder Xiao no estaría en su punto de encuentro hasta la noche, y ella no quería arriesgarse a que el hombre voluble decidiera ofenderse si ella llegaba temprano. Incluso Sin, a quien parecía gustarle más, no tenía la garantía de aparecer, y lo último que quería en ese momento era estar sola en un lugar aislado. Lindy volvió a abrir la tapa roja del libro, ignorando el denso texto mientras sus ojos escaneaban hacia abajo, memorizando el nombre junto al de Jan Renzo. Pasó la página y memorizó también la siguiente. Puede que no pueda memorizar todo lo que hay en los contratos, pero un par de docenas de nombres no fueron demasiado difíciles. Mantuvo los oídos abiertos mientras hojeaba el libro,
esforzándose por escuchar cualquier sonido de persecución, deteniéndose solo para tomar su segunda y última pastilla restauradora del día. En el momento en que terminó de memorizar nombres, el libro volvió a guardarse. Recuperó el anillo de repuesto de Mason, convenció a Sengi para que se desmaterializara y salió de la casa. Lindy se dirigió directamente hacia el par de chicas más cercanas que llevaban uno de los brazaletes de Kai. Se sentía extraño dar órdenes, pero ella quería refuerzos en caso de que los agentes de Jan Rensu intentaran atacarla. Ella confirmó primero que sus nombres no estaban en el libro de contratos de Jan Rensu, por supuesto. Su siguiente prioridad fueron sus amigos. Lee Soo-jin estaba a salvo. En ese momento, ella estaría instalada en el taller de un discípulo interior, intocable incluso para alguien como Jan Rensu. Soo-jin estaría allí al menos hasta última hora de la tarde. Del mismo modo, Mason era lo suficientemente fuerte como para defenderse de toda fuerza, excepto de una fuerza verdaderamente abrumadora. Si recordaba correctamente el horario de Su-ling, esa chica probablemente estaba en algún lugar de la montaña, tal vez incluso en la ciudad. Su-ling había comenzado a trabajar con los mortales por las mañanas, ya sea por voluntad propia o para Sacked Points. Iniciar problemas en la ciudad estaba mal visto, pero de todos modos, Lindy envió a otro de los ejecutores de Kai con un mensaje garabateado apresuradamente, advirtiendo a Su-ling que se tirara al suelo. Eso dejó solo una parada antes de pasar por la mansión en el centro del distrito residencial, que Kai había convertido en su base de operaciones. Había oído que Siulan había regresado a su casa poco tiempo antes de que comenzaran sus atracos. Jan Rensu ya había dejado en claro que no le importaba que Geu Siulan fuera atacado con los sucesivos desafíos de duelo y cerco durante el último estallido del caos de la secta exterior. Los dos incluso pudieron encontrar a Anjian y a los demás después de que Lindy habló con Kai. Lindy se sentiría mucho más segura de sus posibilidades de llegar a la velada con el libro todavía en su poder si estuviera rodeada por el grupo Golden Fields. Siulan, abre, es Lindy y realmente necesitamos hablar. Lindy llamó en voz alta mientras tocaba la puerta, inyectando una nota de urgencia en su voz. Sus guardaespaldas estaban detrás de ella a ambos lados, con expresiones nerviosas en sus rostros mientras vigilaban un posible ataque enemigo. Lindy había difundido información a través de los otros ejecutores de Kai y los pasaron. No pasaría mucho tiempo antes de que todos en la facción de Kai estuvieran en alerta. No hubo ruido, por lo que Lindy golpeó sus nudillos contra la puerta con más fuerza. Fue un poco grosero, pero tenía prisa. Ella no sabía qué había estado haciendo Siulan, pero realmente no tenía tiempo para que su emocional amiga se aislara más en este momento. Siulan alzó aún más la voz, ignorando las miradas que atraía de los otros discípulos que estaban afuera. Se alejaron corriendo cuando las matonas de Kai los miraron fijamente. Esta vez escuchó un golpe y un movimiento desde adentro. Se escuchó otro silbido como agua hirviendo, pero no hubo respuesta. Frunció el ceño y retiró la mano para llamar de nuevo, pero luego la puerta se abrió unos centímetros. Se encontró con los ojos entrecerrados de Siulan. Al menos eso creía ella. Fue un poco difícil decirlo. ¿Siulan? Lindy preguntó, entrecerrando los ojos hacia su amiga. Sui se sentía bien, pero... ¿Por qué llevas velo y bufanda? Ella preguntó incrédula. La mitad inferior del rostro de Siulan estaba completamente oculta detrás de una tela carmesí y el resto estaba cubierto por un velo semitranslúcido. Apenas podía distinguir los ojos de su amiga y los contornos desnudos de su rostro. Puedo usar lo que quiera, respondió Siulan, sonando malhumorado y altivo. Lindy no había oído a su amiga hablarle así desde hacía bastante tiempo. ¿Qué diablos estás haciendo aquí afuera, golpeando mi puerta como un campesino? Lindy estudió a la niña. El de Siulan se sentía un poco apagado, ahora que se concentraba en ello. Puedes, ella aceptó lentamente. Pero no pensé que te gustara esconderte así. Lindy observó atentamente cómo los ojos de Siulan se estrechaban y parecían brillar momentáneamente detrás del velo. Mira, no sé qué has estado haciendo, pero tenemos algunos problemas reales en el camino. Acabo de golpear bastante fuerte la base principal de uno de nuestros enemigos y me temo que podría tomar represalias. Voy a Lady K después de... Lindy saltó hacia un lado mientras una flecha chillaba en el aire donde acababa de estar su cuerpo,
enterrándose en el adoquín con una grieta. Al darse la vuelta, vio 3 figuras borrosas en los tejados. La primera fue arrastrada hacia atrás, arrojada desde el tejado del otro lado de la calle por un gesto de una de las chicas a las que había ordenado seguirla, que ahora sostenía un abanico ancho y emplumado en su mano. La segunda figura saltó hacia ella, con cuchillos curvados en la mano, y fue recibida por el segundo ejecutor de Kai. Saltaron chispas cuando los cuchillos hicieron contacto con la hoja larga y recta que empuñaba su aliada. El tercero pasó borroso junto a su camarada interceptado, con una lanza arrastrando un chorro de agua agitada que se dirigía hacia ella. Lindy esquivó el costado, con un oscuro saliendo de sus extremidades, y esquivó el barrido del trasero de la lanza antes de moverse hacia atrás para ganar algo de espacio. Ella dudó mientras buscaba su flauta. ¿Apoyar a sus aliados era la mejor opción o pasar ella misma a la ofensiva? Miserables desgraciados. Lindy escuchó la voz de Hugh Sulan en el instante antes de que un destello cegador viniera desde arriba y un trueno ahogara todos los demás sonidos. Al mirar hacia arriba, vio media docena de tenedores de relámpagos brotando de la forma de un segundo arquero que no había visto. El arquero fue arrojado desde el techo, cojo y arrastrando humo, con las extremidades salpicadas de electricidad residual. El combate pareció congelarse cuando Sulan salió, con la bufanda y el velo humeantes y andrajosos alejándose de su rostro. El rostro de Sulan estaba cubierto de finas líneas negras con quemaduras en el tenue patrón de escamas que estropeaban su piel pálida. Su mano, que estaba levantada hacia el arquero que acababa de ser golpeado, estaba arrugada y negra como un cadáver carbonizado, pero viva con llamas azul blancas y una iluminación crepitante. Una manga hecha jirones reveló que el daño llegó hasta su codo. ¿Agresionarías a mi amigo en mi misma puerta? Ven y muere entonces. Sulan dijo que su voz se magnificó lo suficiente como para hacer vibrar el aire. Sulan había alcanzado la amarilla tardía, señaló Lindy. Lindy usó la distracción de su propio oponente para escabullirse y ponerse espalda con su amiga, escaneando los tejados en busca de otros atacantes ocultos. En realidad no los mates, advirtió mientras la niña con la lanza se reorientaba hacia su nueva posición. Veo que has estado ocupado. ¿Hay alguna razón por la que no estás en el Medicine Hall? No lo necesito ni ayudaría, dijo Sulan con altivez. Y recordaré las reglas. Sin embargo, unas cuantas cicatrices le vendrán bien a esta escoria, ¿no crees? Lindy no tuvo tiempo de responder cuando su oponente volvió a comprometerse. Un cuchillo salió de su manga, marcando una herida superficial en el hombro de la niña, y ella agarró el viento, obligando al portador de la lanza a luchar contra ella por mero movimiento. Sus 2 guardias también estaban manejando bien a sus oponentes y, por un momento, Lindy se sintió segura de que esto terminaría pronto. Entonces el suelo debajo de ellos estalló. Piedra y tierra retorcidas, gruesos arcillos de tierra negra y fangosa agarrando sus extremidades, casi ocultando las formas de 2 maniquíes de hierro negro con garras cubiertas de tierra del largo de una espada corta. Ambos se abalanzaron sobre ella, casi distrayéndola de la lanza de su oponente, pero uno fue rechazado y se estrelló contra la casa al otro lado de la calle por un flujo sostenido de llamas azules que estallaron en la mano quemada de Sulan. El segundo maniquí la alcanzó y los momentos siguientes se volvieron borrosos mientras sacaba frenéticamente su flauta y empujaba el viento hacia afuera. Su vestido ondeó cuando estalló un vendaval de corta duración, cortando zarcillos agarrados y reduciéndolos a tierra desmoronada. En el instante en que volvió a tener una base sólida, saltó hacia arriba para aterrizar en el techo de la casa de Sulan agachada, seguida poco después por la propia Sulan. Su propio salto impulsado por un chorro de llamas que dejó a las marionetas abajo humeantes y de color rojo cereza y hizo retroceder al portador de la lanza, quien hizo girar su arma frenéticamente para levantar una barrera de agua que explotó en vapor al entrar en contacto con las llamas. Esto no impidió que ninguno de los maniquíes se lanzara tras ellos dos, a pesar de los daños y quemaduras en sus marcos. Lindy se lanzó hacia atrás, desviándose del camino de otra flecha del primer arquero que crepitó en el aire mientras desviaba la garra de una de las marionetas atacantes con un cuchillo desenvainado apresuradamente. Si se tensaba los oídos, ya podía oír los sonidos de otras batallas. De entre las calles se elevaban fuego y humo, pero también podía ver ayuda acercándose. Con el rabillo del ojo vio al arquero enemigo restante agacharse para evitar un proyectil desde abajo. Sin embargo, se sintió incómoda,
Y no solo por el tercer títere que se había abierto paso hasta el techo o por los otros que se elevaban desde la tierra de abajo. Porque esto no fue suficiente para que Jan Rensu ganara y era demasiado inteligente para no saberlo. Otro par de ejecutores se habían unido a las dos chicas de abajo, y los enemigos con capucha gris estaban siendo empujados hacia atrás cómodamente. Los maniquíes que surgían de la tierra tenían el poder de un segundo reino débil y obviamente no sentían dolor, pero simplemente no sería suficiente. Lindy sacó su arco del almacén mientras se distanciaba de las marionetas en el techo. Su flecha atravesó el hombro de un títere, incapacitando su brazo justo cuando una ráfaga de llamas azul-blancas envolvió a ambos maniquíes. El que había disparado se desplomó en el suelo y el que lo animaba se desvaneció. Algo andaba mal. Dígitos de acero fríos agarraron su muñeca y la retorcieron, forzando su brazo detrás de ella incluso cuando algo afilado se estrelló contra su espalda. Un jadeo de dolor salió de sus labios cuando sintió que perforaba su vestido y se estrellaba contra su costado. Sufre como se merece un ladrón. La voz era áspera y metálica pero reconocible. Estirando el cuello, pudo ver la cara en blanco de otro maniquí, diferenciada solo por las brillantes llamas verdes donde deberían estar sus ojos y la sensación del potente y de Jan Rensu. Sintió que los dedos fríos del títere se apretaban alrededor de su dedo anular y del anillo de almacenamiento que tenía encima. No necesitaba ganar la pelea. Forja del destino. C-112 El robo 4. Capítulo 112 El robo 4. Lindy se alejó del agarre, años de práctica para escapar informando sus movimientos incluso mientras dibujaba en oscuro, la luz del amanecer apenas lo suficientemente tenue como para permitirlo sin un mayor costo de I. Ella se disolvió y se salió de su control, pero al hacerlo, sintió que su dedo se doblaba, atrapado en su control a pesar de su estado actual. Ella apretó los dientes y siguió adelante de todos modos, conteniendo un grito mientras sentía que algo se rompía. La espada enterrada en su espalda se desprendió, dejando tras de sí una negrura estrellada y sangre. No es lo suficientemente bueno, gruñó en respuesta, conteniendo la necesidad de acunar su dedo roto. Ella todavía tenía su anillo y eso era lo que importaba. Un segundo par de marionetas había atacado a Siulan desde abajo, agarrando e impidiendo que la niña acudiera en su ayuda con sus cuerpos incluso mientras los quemaba como leña. Lindy tendría que aguantar sola al menos unos momentos. Dejó caer su arco en la pinza, por lo que la flauta era su mejor opción ahora. La respuesta del maniquí poseído fue un gruñido furioso que resonó como si viniera del fondo de un pozo. Se abalanzó nuevamente hacia ella y una niebla violeta se filtraba de sus articulaciones. Detrás de ella florecía la luz, un resplandor casi cegador que brillaba con todos los colores y proyectaba la sombra del títere sobre ella. La mano extendida del títere voló por su rostro, cayendo de un extremo a otro, ya no unida a su brazo. Luego su cabeza también cayó, los fuegos verdes se apagaron cuando la marioneta se estrelló contra el suelo a sus pies, cayendo en pedazos. Kai Renxian estaba de pie en el techo donde había estado la marioneta, con los labios en una delgada línea. Sus ojos estaban estrechos por la ira controlada, y ahora completamente en el tercer reino, su luz de fondo permanente brillaba intensamente, proyectando el combate en la sombra. La mirada de la otra chica se centró en Lindy. Supongo que tu mensaje no fue una jactancia ociosa. Él está bastante descontento conmigo. Pero necesitamos ayudar. Miró a su derecha a tiempo para ver caer la última marioneta que atacaba a Siulan mientras su amiga clavaba su mano quemada en su pecho, con metal fundido saliendo del agujero mientras arrancaba una piedra espiritual amarilla. Los ejecutores que habían derribado a los otros atacantes miraban a Siulan con cierta preocupación mientras ella se enderezaba, con un crujido estático en el aire a su alrededor. No importa. Este asunto está bajo control, la heredera estuvo de acuerdo mientras bajaba su sable, dejando que la punta descansara en el tejado. Kai Renxian miró completamente despreocupada el caos en su puerta figurativa. Me gustaría que me informaras con más detalle sobre lo que consideraste que provocó un ataque tan tonto. Por supuesto que no soy desagradecido por tus esfuerzos. Has demostrado con creces tu valor, dijo en serio, enrollando hilo desde la empuñadura de su sable para tejer su vaina de nuevo. Primero te veré atendido por tus heridas. Estoy agradecida, Lady Kai, dijo Lindy cortésmente, todavía tensa incluso mientras veía cómo los títeres restantes eran desmantelados uno por uno por el creciente número de discípulos furiosos que vieron interrumpida su mañana.
La sangre goteaba de la herida en su espalda y le palpitaba el dedo roto. Comenzó ligeramente cuando Heo Xiulan se acercó a su lado. Tan cerca, pudo ver más claramente la tracería de las cicatrices de quemaduras en el rostro de la niña y la sangre filtrándose de su brazo ennegrecido mientras el aura de llamas a su alrededor se desvanecía. Hay algunos asuntos que aún necesito verificar antes de poder presentárselos, pero estaré encantado de detallar lo que presencié en el laboratorio de Yan Renzu. Kai Renxiang la estudió, mirando brevemente hacia Heo Xiulan, quien la miró con solo una ligera inclinación de la cabeza. Cualquiera que fuera lo que había hecho su amiga, había restaurado por completo su comportamiento orgulloso. Entendido. Entonces me encargaré de limpiar la guarida de esa rata. Tendrás toda la protección que necesites hasta que esté hecho, dijo la heredera, dándose la vuelta y haciéndoles un gesto para que la siguieran. Sin embargo, espero que puedas resolver los asuntos restantes rápidamente, añadió más silenciosamente. Por la tarde, Lindy respondió fácilmente. Deseo aprovechar la sabiduría del Elder Jiao antes de seguir adelante. Heo Xiulan frunció ligeramente el ceño al mencionar el nombre del anciano, pero simplemente giró la cabeza y se burló cuando Lindy la miró. Kaya sintió una vez y saltó ágilmente al siguiente techo, señalando a los dos y a los ejecutores que los habían ayudado a seguirlos, lo cual hizo. Sentarse apretada, rodeada de la gente de Kai, sonaba como la forma más segura de pasar el día hasta que pudiera hablar con el Elder Jiao. ¿Qué te pasó? Lindy preguntó en voz baja, mirando a su amiga mientras aterrizaba en el siguiente techo a su lado. Decidí dejar de quedarme atrás, Xiulan olfateó. Aunque me costó caro, añadió, mirando su extremidad quemada, que sostenía cerca de su pecho. A medida que la adrenalina de la batalla se desvanecía, Lindy pudo ver que el temblor en los hombros de su amiga indicaba que probablemente le dolía exactamente tanto como esperaba por su apariencia. ¿Estás seguro de que no quieres ir a la sala de medicina? Preguntó Lindy. Parece que podrías perderlo. No lo haré, Xiulan se burló. Iba a envolverlo y aplicarle un ungüento, pero alguien decidió interrumpir. Lindy hizo una mueca y agachó la cabeza en señal de disculpa. No lo sabía. Aún así, ¿por qué eres tan reacio? Esta y las otras cicatrices sanarán cuando alcance el acero, el quinto reino del físico, y no un momento antes, dijo Xiulan con firmeza. Mi cuerpo es simplemente demasiado débil para contener completamente mi don todavía. Soportaré. Lindy se dio cuenta de que no quería hablar de eso. Supongo que tendré que invertir en un velo mejor. Esa cosa endeble no pudo soportar ni un poco de combate. No estoy seguro de que lo necesites, dijo Lindy, permitiendo que se descarte el otro tema. No es que tengas nada de que avergonzarte. Quizás no, pero esas marcas tan evidentes no son precisamente hermosas, respondió Xiulan mientras el grupo aterrizaba en la calle frente a la mansión de Kai. Lindy no pudo evitar notar con cierta incomodidad que la red de cicatrices en el rostro de Xiulan se extendía por su cuello y debajo de su cuello. Probablemente había mucho más escondido debajo de su ropa. No me arrepiento, la chica a su lado exhaló y Lindy no estaba segura de a quién estaba convenciendo. Xiulan se quedó con ella mientras Lindy se curaba y hacía su informe para Kai en la guarida. Agregó los nombres que había memorizado a una lista de la heredera, indicando únicamente que eran espías potenciales y agentes enemigos que necesitaban ser vigilados. Cuando terminó, se sintió mucho mejor. Sus heridas se redujeron a unos pocos dolores sordos y un dedo anular rígido gracias al esfuerzo de un discípulo de Madison Hall empleado por Kai. El brazo de Xiulan ya no estaba a la vista después de ser envuelto en un paño apretado empapado con elixir medicinal. Kai Renxiang había estado dispuesta a enviar algunos agentes para controlar a Su Ling e informar a Li Sujin que sería mejor quedarse con su mentor durante el día, por lo que sus otras preocupaciones también fueron abordadas. A Lindy no le gustaba mucho quedarse en la habitación de invitados de la casa de la heredera por el resto del día, pero podía lidiar con eso por una tarde. Y le dio tiempo para velar por la apertura de otro meridiano del corazón. Se sintió bien poder relajarse detrás de las defensas de Kai, y Lindy agregó modificaciones a su casa y a la de Mason con protecciones similares contra intrusiones cuando tuvo la oportunidad de acceder a su lista de tareas pendientes. La gente corría de un lado a otro para lidiar con los crecientes problemas, y Lindy estaba atento a lo que sucedía. Al parecer,
Bai Meisen había liderado una fuerza purgadora hacia la guarida de Rensu. Había habido ataques por toda la montaña por parte de la facción de Jan Rensu, pero en ese momento parecía defensiva. Incluso hubo un rumor de que San Valen había sido visto huyendo con personas y recursos antes de que los ejecutores de Kai pudieran capturarlos. Hubo otro intento en la mansión o más bien en ella, asumió Lindy, pero fue repelido por la propia heredera, quien se aseguraba de que cualquier violencia que estallara en la zona residencial fuera aplastada rápidamente. Muy pronto, era de noche y ella se dirigía hacia la caverna donde se llevaban a cabo las lecciones del Elder Jiao bajo la guardia de 4 ejecutores de mediado con al menos cierta habilidad en el sigilo. Después de todo, solo necesitaban llevarla allí, no era como si la atacaran en presencia del anciano. Sorprendentemente, cuando llegó, el Elder Jiao ya estaba sentado en el diván en el otro extremo de la habitación. Las pinturas habían cambiado nuevamente y ahora mostraban paisajes bajo cielos estrellados, algunos de los cuales contenían agujeros que parecían tumbas recién cavadas. Este año ciertamente ha sido ruidoso, comentó el hombre de piel gris mientras ella entraba, apoyada ociosamente contra el brazo del diván. Es casi notable. Eres todo un pequeño agente del caos, ¿no? Agradezco su atención, honorable anciano, respondió Lindy, con un tono un poco seco. Pero difícilmente se me puede culpar por la mala seguridad del hermano Rensu y el pánico resultante. Ja. El hombre mayor soltó una carcajada. Eres lo suficientemente valiente como para bromear en mi presencia ahora, ¿verdad? Es bueno tener un poco de columna, pero no te cedas. Por supuesto, honorable anciano, dijo, contenta de que su pequeño desliz no hubiera ofendido al hombre voluble. ¿Puedo pedirle consejo sobre un asunto relacionado antes de comenzar la capacitación? Supongo que puedo permitirlo, dijo el Elder Jiao, apoyando su barbilla en su mano mientras la miraba. Has demostrado no ser del todo aburrido. Inclinó la cabeza en agradecimiento y expresó el libro, cruzando la pequeña habitación para presentárselo al anciano. Deseaba saber la legalidad de este libro. Estos contratos deben prohibirse, de lo contrario todo el mundo usaría esas cosas, ¿verdad? Ella preguntó, y su discurso formal se fue desvaneciendo hacia el final. El libro realmente la molestó. El libro desapareció de sus manos para aparecer en las de él, y el hombre mayor se sentó y comenzó a hojearlo. Lindy no recibió respuesta mientras el anciano estudiaba el primer contrato y ella comenzó a cambiar nerviosamente. Va contra la ley imperial, dijo finalmente, levantando la vista del libro, mantener a cualquier miembro del gobierno imperial bajo coerción de cualquier tipo. Esto incluye a los jefes de familias nobles y a sus cónyuges. El Elder Jiao parecía aburrido mientras cerraba el libro de golpe. Por supuesto, ninguno de los discípulos de la secta exterior cae bajo esa regla. Lindy frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos grandes redes de cultivadores unidos entre sí? ¿Por qué exigimos ministerios e investigaciones sobre infracciones de la ley? Porque se trata de un engaño bastante grandioso, viable solo gracias a la ignorancia de los implicados. Lindy parpadeó, sorprendida mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Entonces, son falsos. Seguramente alguien ya se habría dado cuenta de eso. No del todo, explicó el anciano, devolviéndole el libro descuidadamente. Es posible obligar a otro cultivador, pero no es tan fácil. Para empezar, es necesario ser al menos un reino superior. La distancia debilita enormemente el vínculo, y el invertido en tal esfuerzo es similar al que se requiere para unir espíritus y crece con cada vínculo adicional. Entonces, Lindy frunció el ceño y miró el libro. No hay manera de que todos sean reales. No podía tener tanto y en el tercer reino. Oh, no dudo de que puede usar esas cosas para causar incomodidad o dolor como una forma de promover el engaño, pero no las escandalosas sanciones que contiene. El anciano se encogió de hombros. 1 o 2 son reales, según el invertido. Cosas así han caído en desgracia hace milenios. Mantener los vínculos es simplemente demasiado problema y quienes los utilizan son mal considerados. Supongo que un niño de nacimiento común no necesariamente lo sabría. Gracias, honorable anciano, respondió Lindy después de pensarlo un poco. Tendría que investigar el libro más a fondo y romperlos, 1 o 2, que eran reales,
pero estaba satisfecha de revelárselo a Kai y dejarla arrojar barro por toda la reputación de Jan Renzo. Quizás esta semana no sería tan mala después de todo. De todas las provincias del glorioso y eterno Imperio Celestial, Emerald Seas es quizás la más problemática. El reino de los bosques no ha sufrido el gran cataclismo de los campos dorados, ni la guerra constante de los mares salvajes, por supuesto, pero sus problemas son más persistentes. Para discutir este asunto es necesario volver al principio, a los días aún salvajes antes de la fundación del imperio. Los mares Esmeralda entonces no eran realmente un reino propiamente dicho. Tsu el adivino era un sabio y poderoso, esto es cierto, codificaba los patrones del clima y la estación, permitiendo los primeros casos registrados de agricultura sostenida, pero en última instancia fue un hombre de su tiempo. No tenía ningún interés en desarrollar una sociedad y un estado fuertes y estables. Su pueblo permaneció disperso y descentralizado a través de los vastos bosques de la provincia. La naturaleza de sus pactos y acuerdos con los espíritus les lleva a evitar la construcción de cualquier gran infraestructura, apoyándose en formaciones naturales, como el árbol divino de Cianmen. Cuando el adivino falleció, sus hijos se contentaron con vivir vidas estancadas, realizando los rituales de sus antepasados sin innovación y viviendo vidas fuertemente influenciadas por los espíritus. Fue durante este periodo que las tribus de los mares Esmeralda recibieron el nombre, Beilu, de sus vecinos por su altura y los cuernos prominentes que heredaron de sus antepasados espirituales. Hubo algunos cambios en este paradigma en los milenios previos al surgimiento del emperador sabio. El contacto, tanto violento como de otro tipo, desde los crecientes reinos de los clanes Bai y Zeng estimuló el desarrollo entre los Beilu. Algunos de ellos comenzaron a construir ciudades de piedra y a ampliar sus campos más allá de los sencillos asuntos establecidos por su ilustre antepasado. Esto dio lugar a un cisma interno entre los Beilu, que llegó a un punto crítico con la muerte del actual patriarca, cuyos hijos eran miembros de las facciones opuestas. Los detalles exactos del asunto son confusos. Después, los Beilu cayeron aún más en el aislamiento y la xenofobia, y las ciudades que se habían construido fueron derribadas y resembradas. El conflicto los había dañado enormemente y por eso, cuando llegó el emperador sabio, con los Bai y los Zen a sus espaldas, los Beilu simplemente se rindieron después de un breve conflicto a cambio de una promesa de autonomía, enviando rehenes de sus familias más prominentes para asegurar un buen comportamiento. Posteriormente, los Beilu comenzaron a fragmentarse aún más. Los linajes, puros, mantuvieron el nombre Beilu, pero a medida que sus ramas se extendieron y florecieron, mezclándose con los pueblos de las colinas de lo que hoy es el extremo sur de la provincia, comenzaron a surgir nuevos nombres. Estos nuevos clanes permanecieron leales a la confederación tribal en general, aunque solo fuera tácitamente. Sin embargo, en ese momento los clanes puros incursionaban cada vez más en el reino de los espíritus y se desconectaban cada vez más de sus vasallos, y sin una mano firme que los guiara, por supuesto su pueblo cayó en disputas. Lo que vino después es otra brecha frustrante en el conocimiento histórico. Durante la lucha de los emperadores gemelos, los clanes Beilu puros simplemente desaparecieron en medio de las llamas del conflicto. No había registros de violencia, y los pocos registros contemporáneos que sobrevivieron al celo del falso emperador Sam solo indican que sus tribus vasallas descubrieron sus palacios de ensueño vacíos y ya desvaneciéndose uno tras otro. Más reductos materiales tardaron más en penetrar, y parece que todavía había un puñado de Beilu, pero su destino parece haber sido violento. A raíz de esta desaparición, los mares Esmeralda cayeron en conflictos civiles, incluso cuando el resto del imperio estaba llegando a su fin con su propio periodo de inestabilidad. Las guerras civiles de los mares Esmeralda fueron asuntos indecisos y sangrientos, pero sin los Beilu y con la decadencia de sus pactos espirituales, finalmente comenzaron a arraigarse métodos superiores de organización y construcción imperial, primero en forma de fortalezas y caminos, y luego en pueblos y ciudades en crecimiento. Un siglo después de que terminara la lucha de los emperadores gemelos y los últimos remanentes de los usurpadores fueran exterminados, el emperador Yu de la segunda dinastía finalmente intercedió, brindando apoyo al clan 11, elevándolos por encima de sus rivales Hui, Gon y Men. Si bien esto sofocó la mayor parte de la guerra abierta y evitó más conflictos al asediado pueblo de los mares Esmeralda, el gobierno de 11 siempre fue algo débil. No tenían verdadera supremacía sobre sus vasallos, dependiendo del patrocinio imperial. Los 11 eran un clan salvaje y obtuvieron malos resultados en la tarea de construir la cohesión de su provincia.
Aparte del patrocinio imperial, mantuvieron su supremacía mediante la conquista de la bárbara gente de las colinas del sur, cuya sangre se había mezclado con la de los Beilú para formar los clanes sucesores. Estas campañas sirvieron para difundir la influencia de Once repartiendo tierras entre partidarios favorecidos y sembrando clanes filiales para apoyarlos, además de simplemente cooptar a varias tribus montañesas que se rindieron o se unieron a los duques imperiales para atacar a sus rivales. Sin embargo, la diplomacia de Once siempre fue un asunto deficiente, por lo que estos vínculos se deterioraron rápidamente y nuevos clanes y tribus subyugadas comenzaron a alinearse con otras facciones. Fueron las secuelas del despertar del sol purificador las que los acabaron. Muchos de los guerreros Once más poderosos habían respondido a la reunión imperial y habían muerto en el cataclismo, y su número nunca se había recuperado. Con la sede imperial tambaleándose por estos problemas, el asesinato del patriarca Once marcó el fin del clan. Los 11 fueron perseguidos y exterminados hasta el último guerrero, y los que quedaron fueron absorbidos por otros clanes. El conflicto que siguió fue realmente sangriento, pero esta vez surgió un verdadero vencedor. El clan Ui llegó a dominar a sus rivales mediante medidas de gran astucia. Muchas fueron las obras escritas sobre el magistral subterfugio mediante el cual la matriarca Ui y sus hijos enfrentaron a sus rivales entre sí, permitiéndoles destruirse a sí mismos y llegar a la cima sobre sus huesos en disputa. Fue una política que continuaron como duques. Se decía que las cortes de los Ui eran las más traicioneras del imperio, lo que generaba desdén incluso entre los Bai, quienes a menudo recibían recriminaciones similares de los forasteros. Tras el cataclismo y la decadencia de la segunda dinastía, no hubo voluntad en la corte imperial para reemplazarlos. Con el tiempo, los Ui se volvieron realmente decadentes, se acomodaron dentro del árbol divino de los Xianmen y rara vez se aventuraron a salir, obligando a sus vasallos a acercarse a ellos para rendirles homenaje. Sin embargo, cuando la decadencia de Ui alcanzó su punto máximo, el caos que habían provocado con sus espías y lenguas plateadas era autosostenible. Existían tomos llenos de juramentos de sangre y rencores entre los clanes de Amoelsis. Así, cuando los bárbaros del muro se unieron bajo el gran Khan Ogodei, los clanes fueron barridos uno por uno. Fue solo el heroísmo de los supervivientes del sur, unidos a las fuerzas de los clanes Men, Luo y Diao, ayudados por el entonces príncipe An, lo que despidió al Khan. En los siglos siguientes, el resentimiento estalló hacia los Ui, que no habían enviado ni un solo guerrero para luchar contra el bárbaro que había devastado la mitad de su provincia. Para colmo de males, más allá de las tierras confiscadas como castigo por el emperador para sembrar las grandes sectas, los Ui mantuvieron sus reclamos sobre todas las tierras del sur de los clanes exterminados, negándose a redistribuirlas. Por lo tanto, las incursiones en el sur siguieron siendo un problema terrible, e incluso el valor de las grandes sectas no pudo detener por completo la marea. Muchos otros pequeños clanes que habían sobrevivido a Ogodei, muchos héroes de la resistencia o sus hijos, comenzaron a morir y la ira continuó creciendo. Fue en este momento cuando surgió el notable Cai Cenua. Cultivadora de segunda generación, nacida de un hombre que había ascendido a la nobleza a través del sistema de sectas, por algún medio, alcanzó la cima del cultivo a la increíble edad de 50 años y ascendió para desafiar a los Ui. Como cultivadora del octavo reino, resultó imposible enfrentarla o eliminarla para el clan ducal enfermo. Los Ui no pudieron hacer mucho más que generar caos en sus filas mientras reunía apoyo, y sus quejas ante la corte imperial cayeron en oídos sordos, porque el ahora emperador admiraba a los Ui con desprecio, después de haber luchado junto a las fuerzas de resistencia en el sur. Cuando los Ui finalmente fueron aislados en Xianmen y el emperador emitió un decreto nombrando a Cai Cenua como duquesa de los mares Esmeralda, solo pudieron morir. Queda por ver qué hará la nueva duquesa con la provincia, si por fin será ella quien rompa la naturaleza conflictiva de Amoelsis, pero si es así, será un viaje largo y arduo. Escritura de un estudioso de Alabaster Sands, sobre la situación política en los mares Esmeralda. Forja del destino. C-113. Conexiones 1. Capítulo 113. Conexiones 1. Anjian parecía exhausto cuando Lindy finalmente lo localizó en el camino que conducía a la ciudad en la base de la montaña. Sorprendentemente, hoy no contaba con la presencia de su primo y solo con Eijin para hacerle compañía. El cachorro de tigre había crecido y ahora estaba de pie hasta las rodillas de Anjian mientras merodeaba a su lado. A pesar de su expresión abatida y su aire de distracción, Anjian no extrañó su enfoque. Lindy no había hecho ningún esfuerzo por esconderse. Anjian.
Ella llamó, levantando la mano para saludarlo mientras cruzaba la calle para encontrarse con él. Solo escatimó una mirada ausente para comprobar la posición del carro fuertemente cargado que avanzaba por el centro. El niño se detuvo y su armadura ligera resonó levemente ante el cambio de impulso. Eijin también se detuvo, aunque no la miró porque su atención estaba más bien centrada en el caballo que tiraba del carro por el que acababa de pasar. Al principio se sorprendió de que la presencia del cachorro de tigre no asustara a los otros animales en el camino, pero cuando se concentró, en realidad no pudo leer el cultivo del cachorro ni sentir su espíritu. Bueno, los tigres eran depredadores de emboscada, supuso. Lindy. El saludo de Anjian volvió a atraer su atención hacia él cuando se detuvo a una distancia educada. Veo que saliste ileso del último desastre, dijo cortésmente, aunque su sonrisa parecía más forzada en comparación con lo habitual. En su mayoría, admitió Lindy. Su dedo anular todavía estaba dolorido y su costado un poco sensible. ¿Parece que tú mismo no sufriste demasiado? Ella preguntó tentativamente. Después de terminar de recibir la guía del Elder Jiao sobre cómo desarrollar más Argent Mirror, revisó el libro y seleccionó los contratos reales. Una vez que rompió esas páginas en particular por la mitad y las volvió a meter entre las tapas, le entregó el libro y una explicación a Kai. La heredera no había perdido tiempo en hacer alarde en la plaza principal y denunciar a Jan Renzo, lo que había iniciado otra ronda de frenético conflicto. Anjian había sido quien mantenía el orden en el lado de los chicos, ya que Gang Wangli había liderado los esfuerzos más ofensivos contra las otras facciones. Personalmente, tal vez, dijo Anjian con ironía. Las cosas se pusieron difíciles una vez que San Valen salió de su escondite. Escuché sobre eso, dijo Lindy lentamente, doblando los brazos como a menudo veía hacer a Mason. Aunque nada claro, ¿todo salió bien? Estaba más bien concentrada en vigilar subrepticiamente a su Lindy y Sujin para asegurarse de que no sucediera nada extraño. Depende de tu definición de estar bien, dijo Anjian encogiéndose de hombros cansado. Kan Xiao apareció para denunciarnos como villanos y robar a algunas de las personas de Renzo. Podría manejarlo, pero parece que el grupo de Chu Son y algunos de los otros discípulos mayores también se han unido a él. Lindy quedó impresionado de que Anjian se hubiera vuelto tan seguro. Sin embargo, ella supuso que había llegado a Lei Yalo. Jirong le rompió la mandíbula a Fang, añadió con el ceño fruncido. Lindy hizo una mueca, eso sonó duro. Estoy segura de que lo atrapará la próxima vez, dijo alentadora. ¿Está entonces en el salón de medicina? Crecer con dientes nuevos lleva un poco de tiempo, dijo Anjian amablemente. Su tono contrasta con el aire de cansancio que lo rodea. El silencio cayó mientras Anjian observaba el lento flujo del tráfico y Lindy consideraba qué decir. ¿Sabes si Xulan está bien? ¿Se ve bien? Preguntó atentamente. Ella looks bien, respondió Lindy, enfatizando la palabra del medio. Ella ya podía decir que su amiga odiaba las cicatrices en su rostro. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes, espetó Anjian. Una de mis amigas más antiguas casi muere. Las personas que están bien no se hacen ese tipo de cosas a sí mismas. Eijin dejó escapar un gruñido bajo a sus pies, moviéndose para acostarse y cerrar los ojos. El cachorro altivo era extrañamente reticente. Lindy lo miró fijamente. Sabes que la hizo actuar así, ¿verdad? El juicio que había compartido con Heo Xulan fue un golpe, pero fue solo la gota que colmó el vaso. El propio crecimiento de Lindy había exacerbado las cosas, pero al final, ella sabía muy bien dónde estaba la raíz del problema. Lindy vio un destello de ira genuina en el rostro de Anjian cuando se volvió hacia ella por completo. No podía dejar que ella siguiera creyendo que podía haber algo entre nosotros. Ya no voy a ser ese tipo de persona irresponsable, dijo en tono bajo. Fui lo más amable que pude al respecto. Lindy hizo una mueca. Lo siento. Eso fue injusto, se disculpó. Cambiando su postura incómodamente, Lindy consideró la mejor manera de cambiar de tema. Verla así simplemente. Lo entiendo, Anjian la interrumpió con un suspiro cansado, frotándose la mano a través de su cabello corto. Voy a seguir como si las cosas fueran normales. Xulan no quiere compasión, especialmente de mí. Eso probablemente sea lo mejor. Lindy estuvo de acuerdo.
¿Vas a empezar a hacer ejercicios en grupo de nuevo entonces? Ha pasado un tiempo, ¿no? Él reflexionó. Sí, creo que lo haré. ¿Aún estás dispuesto a hacerlo? El tono de Angian era más optimista, pero aún así parecía forzado. Probablemente. Puedo ganar algo de tiempo, dijo Lindy. ¿Siolan ya te mostró el arte que obtuvimos de nuestro juicio? Angian le levantó una ceja. No. Ella huyó inmediatamente después. Ah. Lindy hizo una mueca. Bueno, después de que lo encontramos, este es el segundo Argent Art que obtengo de una prueba, y parece que podrían ser un conjunto, dijo lentamente, observando su expresión. Tengo corriente argenta y espejo argenta, ¿por casualidad tienes uno diferente? El niño la miró neutralmente pero luego asintió. Tormenta argenta, dijo en breve. Viento y truenos. Es un partido bastante bueno para Fan y para mí, continuó. Creo que puedo adivinar lo que estás pensando. La corriente es un arte cuerpo a cuerpo y el espejo es percepción, dijo agradablemente. ¿Qué hace Storm? Es un arte de refuerzo corporal, respondió Angian. No cambiaré por Current. Preferiría hablar con Siulan sobre eso, si no te importa. Por supuesto, respondió Lindy. ¿Pero no te opones? No necesariamente, dijo Angian. Somos competencia, pero no me importan las cosas que nos benefician a ambos. Tendré que pensarlo también, dijo Lindy. Solo quería ver si considerarías la idea. Está bien, dijo, moviéndose desde la quietud para pasar junto a ella, reanudando su viaje de regreso a la montaña. Nos reuniremos en el mismo campo la próxima semana, si quieres venir. Mulumesk. Intentaré hacerlo. Lindy lo cuidó la espalda por un momento antes de dirigirse ella misma hacia la ciudad. Ella iba a encontrarse con su Linda allí antes de que fueran al respiradero. Lindy se alegró de que las cosas no se hubieran distanciado demasiado de Angian, a pesar de sus horarios cada vez más divergentes. Lindy permaneció en guardia durante los días siguientes, mientras las réplicas de la última sorpresa se calmaban. Jan Rensu se había hundido y había desaparecido por completo, junto con un par de discípulos más, hasta donde se podía ver. Era preocupante y seguramente iba a buscar mejores protecciones para su hogar por si acaso, pero por el momento, el problema estaba resuelto. Por otra parte, San Lalen ya no se escondía, pues había construido una auténtica fortaleza en los acantilados sobre la línea de árboles de la montaña. Lindy no tenía idea de cómo se había perdido ese tipo de construcción. Fue básicamente una declaración de guerra, como si desafiara a Kai Renxian a venir a buscarla. Algo así había. Ser una trampa. Afortunadamente, Kai Renxian parecía tener una opinión similar al respecto, ya que sus esfuerzos actuales no incluían asaltar el lugar. Sin embargo, Lindy sabía que las cosas volverían a estallar muy pronto. Lindy iba a bofetear a la siguiente persona que escuchara quejarse de que la regla de Kai reducía los conflictos y ablandaba a la gente. Por el momento, esas preocupaciones estaban por encima de su cabeza. El programa de entrenamiento de Lindy siguió siendo exhaustivo. Pasó las mañanas entrenando con Mason. El combate fue desagradable pero necesario porque la mejor manera de cultivar la fortaleza de los 1000 anillos era dejar que su amiga golpeara sus defensas sin descanso. El control de Mason sobre su espada voladora había progresado enormemente, y Lindy ahora apenas podía seguir la pista de la mancha plateada en los largueros. Por las tardes, cultivaba con sus amigos en el respiradero, limpiando los detritos espirituales restantes de su nuevo meridiano y ayudando a su Linda a practicar con su nuevo arte con espadas. La niña zorro había elegido una técnica de tierra y montaña entre todas las cosas. Era demasiado inmóvil para los gustos de Lindy, pero ella supuso que era elección de su amiga. Li Suyin estaba presente con menos frecuencia y pasaba por allí cuando tenía tiempo libre para estudiar el extraño libro de las bolsas del chamán y charlar con Lindy. Sin un enfoque sostenido, no lograron muchos avances para descifrarlo, pero el tiempo juntos siguió siendo agradable. Las tardes estaban consumidas por lecciones con el Elder Jiao. Debido a que había pedido más ayuda con Argent Mirror y el arte de la investigación, el anciano había respondido encerrándola en una especie de estado de sueño del que solo podía escapar resolviendo los acertijos de lógica, descubriendo las pistas en los escenarios que se le presentaban. Cuanto más tardaba en solucionarlos, mayor era la migraña.
Lindy casi había estado llorando por el dolor en algunas ocasiones, pero por mucho que lo despreciara en ese momento, podía sentir que su dominio de Argent Mirror crecía y su capacidad para distinguir inmediatamente detalles de su entorno mejoraba rápidamente. El otro gol de Lindy para la semana resultó un poco más difícil. Ella había querido discutir el crecimiento de Sengi con Swansea, pero el niño era bastante difícil de encontrar cuando no estaba trabajando en proyectos importantes, o al menos cuando estaba ocupado con asuntos menos obvios que proteger el pabellón del consejo. Sengi estaba creciendo nuevamente y a menudo se quedaba dormido en su horno o desmaterializado. Su físico llegaría a Lake God en cualquier momento y su crecimiento espiritual apenas estaba rezagado. Eso simplemente la hizo más decidida a cazar al niño críptico porque los libros que había encontrado en los archivos no habían detallado mucho con respecto a la innovadora hibernación de una serpiente tortuga. No fue hasta casi la mitad de la semana que logró localizarlo, utilizando rumores y avistamientos de otros discípulos para seguirlo hasta las tierras bajas cerca de la montaña. Sorprendentemente, él no estaba en un campo de entrenamiento oculto ni en un sitio de cultivo como ella había sospechado. Hasta donde ella podía ver, ni siquiera estaba cultivando. Swansea estaba sentado en la cima de una colina, apoyado contra el tronco de un gran árbol, con su bastón de anillo tendido sobre su regazo. Tenía un libro delgado en la mano, aunque ya lo estaba bajando, habiendo detectado su presencia cuando ella lo vio. Ella había pensado que asustarlo probablemente sería malo para todos, así que no se molestó en esconderse. Hermano Swan, ella llamó para saludar desde la base de la colina, deteniéndose ahora que tenía su atención. Perdón por interrumpir. Lindy pensó que vio sus ojos volver al libro que tenía en la mano antes de que se cerraran. Dejó escapar un suspiro y comenzó a ponerse de pie. ¿Tu disculpa es sin motivo? ¿Qué tormenta azota a la secta exterior este día? Nada de eso, Lindy se apresuró a decir. Todo sigue arreglado. Frunció el ceño detrás de su cuello alto y se detuvo para quitarse la parte posterior de la bata. Ya veo, dijo lentamente. ¿Qué mal viento te trae entonces para romper mi respiro? Lindy entrecerró los ojos, tratando de averiguar si había algún insulto allí. Solo quería hablar contigo, resopló, mirándolo con reproche. ¿Eso es un problema? Ella plantó sus manos en sus caderas mientras miraba al niño en la colina. Xianxiu golpeó la culata de su bastón en el suelo, haciendo tintinear los anillos mientras parecía brevemente incómodo. No lo es. Perdona mis modales, porque los días pasados los han desgastado, dijo uniformemente, mirándola a los ojos. Habla entonces, hermana secta, y te escucharé. Lindy asintió, satisfecho con la disculpa, tal como era. Y lamento interrumpir tu tiempo libre. Sé que puede ser difícil encontrar un momento de tranquilidad por aquí, dijo ella, comenzando a subir la colina para mantenerse a su nivel. ¿Qué estabas leyendo de todos modos? Ella preguntó, tratando de ser amigable. Nada importante, respondió el chico fornido con rudeza. Mera fantasía ociosa para calmar los nervios. Ella tarareó pensativamente. ¿Es eso así, algo así como esos libros que estabas leyendo en el archivo? Me pareció un poco extraño que algo así estuviera ahí. Los viajes surgieron de la pluma de un anciano fallecido, y pocos fueron copiados, dijo el niño, un toque de actitud defensiva coloreó su tono. Su lugar se lo ganan. ¿En serio? Lindy preguntó sorprendido. ¿Un anciano se tomó el tiempo para escribir una serie de ficción? Quizás había un arte oculto en él o algo así. Eso explicaría por qué Swansea había pasado tanto tiempo en los archivos al respecto. Bueno, de todos modos, no quiero dar por sentado, pero estás familiarizado con Xuan-Wu, ¿verdad? Creo que una o dos historias pueden haberme llegado, respondió Swansea en un tono perfectamente inexpresivo. No hay necesidad de eso, supongo que conoces a Sengi. Ella preguntó mientras llegaba a la cima de la colina, sintiendo que el pequeño espíritu se agitaba dentro de ella, despertado por su nombre. La expresión de Swansea se volvió incrédula. Tú, él la miró fijamente antes de sacudir la cabeza. El juego de palabras es un arte en sí mismo, es cierto, pero... No hay nada malo con el nombre de Sengi, afirmó Lindy con enfado en un tono que lo desafió a estar en desacuerdo. Como usted dice, hermana Lin, dijo, levantando una mano en señal de disculpa. Su espíritu llamó al mío,
y desde allí, ese conocimiento voló hacia el norte, hacia nuestros parientes. Lindy se sintió tensa. ¿Ya le contaste a tu familia sobre Zenghi? Ella preguntó, con la alarma clara en su voz. Él frunció el ceño mientras se agachaba para recoger su sombrero. No tengas miedo. No codiciaremos a nuestros parientes como una chusma que anhela tesoros, aseguró. Pero no puedo decir que la hermana Lynn no haya llamado mucho la atención. Ella no estaba segura de que le gustara eso. Lindy había llegado tan lejos como lo había hecho en parte evitando llamar la atención, pero parecía cada vez más que eso ya no era posible. Correcto. Por supuesto. No quise insultar con mis palabras, dijo ella, recuperando la compostura. El verdadero honor requiere el pulido de milenios. Pocos lo tienen en esta época, dijo simplemente Swansea. Tal cautela no habla mal de ti, ¿puedo conocer al niño? Lindy dudó pero asintió. Para eso había venido aquí, no tenía sentido acobardarse ahora. Llamó a Zenghi, que todavía dormitaba dentro de su dantian, y él rápidamente se materializó en sus brazos. Los ojos verdes brillantes parpadeaban somnolientos hacia ella mientras los rojos miraban a Swansea con cautela. Las cejas de Swansea se levantaron mientras estudiaba al pequeño espíritu, inclinándose más mientras lo hacía. Se le lanzó la lengua al niño en respuesta, mientras la ceniza se filtraba por los lados de su boca. Mis sentidos no se dejaron engañar, reflexionó el niño. Destrucción y crecimiento. Eres único, hermanito. Lo de la sal maloliente no es mi hermano, Sen silbó altivamente y Lindy estaba segura de que vio a Swansea estremecerse. Zenghi, sé amable, dijo Lindy rápidamente. Lo siento. Él todavía es joven. No te preocupes, hermana Lynn, respondió Swansea, desestimando su preocupación. Hermana mayor, ¿ya es hora de cenar? Guy chirrió, ignorando por completo el juego entre Swansea y su otra cabeza. Quiero conejo hoy. Pronto, ella lo calmó, dándole palmaditas en la cabeza. Se le lanzó una mirada lamentable, pero ella simplemente le devolvió una severa. No se había disculpado, así que no le dieron palmaditas en la cabeza. Esperaba que pudieras darme algún consejo sobre cómo ayudarlo a expresar sus habilidades, dijo, dirigiendo una sonrisa tímida hacia Swansea. Lindy pensó que vio un destello de cierta emoción en su visión neutral de Zenghi, pero no pudo identificarlo del todo. Supongo que no me importa. El niño era difícil de leer, incluso más de lo habitual dada la forma en que parecía callarse después de su conversación. Aún así, estaba bastante segura de que él estaba sorprendido por sus tácticas y desconcertado por las estrategias de excavación y emboscada de Zenghi. Sin embargo, tenía algunos consejos útiles, aunque parecía que la combinación única de elementos de Zenghi lo desconcertaba un poco. Con algo de esfuerzo, Sen pudo exhalar una lengua de corta duración de llama rojo anaranjada que se pegaba y consumía furiosamente todo lo que tocaba. Y Guy pudo reutilizar un ejercicio para tomar y de tierra para dibujar a partir de y de madera, lo que hizo que su caparazón brillara de un verde brillante pero pareció hacer poco más aparte de expandir un poco su conciencia. Con respecto al periodo de hibernación de Zenghi, Swansea confirmó que el propio Zenghi sabría instintivamente lo que necesitaba. Lo que tendría que proporcionar sería protección alrededor del lugar del nido. Considerándolo todo, Swansea fue de gran ayuda, incluso si el niño pareció distraído durante la mayor parte de la tarde. Se reunió con el niño una vez más durante la semana, después de que Zenghi salió de su horno habiendo crecido una vez más. Su caparazón aún no medía ni 1 metro de largo, pero empezaba a acercarse. Xianxian parecía segura de que todavía le quedaban algunas semanas antes de que la serpiente tortuga cayera en letargo. Los asuntos con el Elder Jiao fueron un poco más difíciles. Una vez finalizado el estresante cultivo de Argent Mirror, pasaron rápidamente a la segunda mitad de sus planes de lecciones solicitados. Fue bastante menos infantil que el último ejercicio. El Elder Jiao simplemente la envió a una habitación fuertemente cerrada y atrapada, lo que debilitó constantemente Sui, obligándola a intentar escapar antes de que el desagüe la dejara inconsciente. Le dio una nueva apreciación por las muchas opciones que tenía debido a su capacidad para pasar por espacios demasiado pequeños para su cuerpo, pero también le enseñó que sus habilidades no eran infalibles.
Después de todo, no podía desactivar exactamente las trampas ubicadas en espacios demasiado pequeños para que ella pudiera materializarse. Lindy podía sentir que su comprensión de Sebo Crescent Step crecía cada hora a medida que superaba el desafío en constante cambio. Estaba a punto de dominar la siguiente etapa y la técnica que contenía. Pero sus lecciones con el viejo llegarían pronto a su fin. Tendría que considerar cuidadosamente en que deseaba gastarlos en su última semana de tutoría con el Elder Jiao. Contacto. Forja del destino. Interludio Geu Xiulan. Interludio Geu Xiulan. ¿Quién te dio permiso para tocarme? Geu Xiulan gruñó y apartó la mano de Fan Yu de la suya. Ella ignoró el latido de agonía que recorrió su bendito brazo con una simple mueca y apretando los dientes. Fan Yu se encogió y lo odiaba aún más por eso. Xiulan, lamento haberme olvidado de mí mismo, el tonto de voluntad débil se disculpó. Solo quería asegurarte que pase lo que pase, estaré a tu lado. Sintió que su cabello se movía y que el calor subía de su piel en respuesta a su creciente temperamento. Las exhibiciones secundarias de Sui siempre habían sido prominentes y sus ensayos recientes solo habían aumentado la tendencia. El tonto siguió balbuceando, como si pudiera ofrecerle cualquier cosa. Él era débil, y sus insinuaciones de que ella necesitaba protección, como el tipo de frágiles muñecas sonrientes que la familia Fan llamaba hijas, eran exasperantes. Si tienes tiempo para tales declaraciones, tal vez deberías dedicarte más plenamente al cultivo, espetó Xiulan, cansado de sus palabras. Ella giró sobre su talón, su nuevo velo rojo carmesí ondeaba con el movimiento. Tengo entrenamiento que hacer. Deja de hacerme perder el tiempo. La expresión derrotada del chico corpulento mientras ella se alejaba de él solo profundizó su desprecio. Anjian no toleraría que ella le hablara de esa manera. Él era un hombre apropiado y un señor apropiado. ¿Dónde estaba el orgullo de Fan Yu? Se puso furioso y gritó delante de los débiles, pero no tenía agallas para sus compañeros. Ella lo dejaría atrás muy pronto, así que no importaba. Sus cicatrices palpitaron mientras se alejaba pisoteando y se dirigía hacia los campos de entrenamiento. Se detuvo y respiró temblorosamente, obligándose a calmarse. Su temperamento ardía mucho más desde que bajó de la cima de la montaña, y no le vendría bien empezar a prender fuego a la hierba por accidente, como un niño que acaba de acceder a su dantian. Cuando volvió a caminar, lo hizo a un ritmo más tranquilo y afeminado, y su ceño fruncido se había suavizado, reemplazado por una expresión suave y pacífica. Sin embargo, las brasas todavía parpadeaban en su cabello y volutas de humo escaparon de la atadura de su brazo. La sensación de luz de plumas de su espíritu linuo ofreciendo consuelo en sus pensamientos ayudó. Aunque no hablaba, el hada había sido su única compañera cuando Xiulan yacía destrozada y sollozando en la cima de esa montaña. El estímulo del espíritu había sido lo que avivó las llamas de su voluntad lo suficientemente altas como para ofrecerse a la tribulación del rayo por última vez. Tú y Lindy, ella murmuró en voz baja, levantando la mano hacia el pecho. Tener un vínculo estrecho con el propio espíritu no era nada inusual, pero aún así le parecía extraño haberse vuelto tan cercana a otra chica. El campesino sencillo y torpe que ella había pensado preparar como doncella en un ataque de fantasía ya casi no existía. Xiulan debería la odio. Ese inmenso talento que la había dejado muy atrás debería haber sido razón más que suficiente, especialmente ahora que había sacrificado su belleza, la única ventaja que había conservado sobre Lindy. Sus labios se retorcieron y fruncieron el ceño ante ese pensamiento. Ella era una cosa fea ahora, marcada y rota. Eso requeriría algún ajuste mental de su parte y particularmente en lo que respecta a su madre. Ya podía imaginarse el horror en el rostro de mamá la próxima vez que se presentó. Sus hermanas eran rivales, obstáculos en su camino hacia el ascenso en la familia y hacia escapar de Fan Yu, pero madre. Sus hombros se inclinaron ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Al menos papá estaría orgulloso. Ella era fuerte ahora. Todo le llegó más fácilmente. Había logrado abrirse paso en varias de sus artes en el proceso de recuperar el control de Sui. Ella sería fuerte, y aunque no tenía dudas de que Lindy se le adelantaría, ya no dudaba de que podría alcanzar el tercer reino en un año. Ella no se quedaría atrás de Yan Mei. Nuevamente,
su brazo palpitaba, interrumpiendo sus pensamientos y forzando un silbido de dolor en sus labios a medida que la agonía constante de bajo nivel aumentaba. Cerró los ojos, negándose a dejar caer las lágrimas que le picaban en el rabillo del ojo. Me dolió mucho. Ella casi esperaba morir allí arriba, en la cima de la montaña, donde se decía que el jefe de la secta Yuan había conocido y unido a su bestia espiritual, donde él y Celestial yacía tan grueso como las escamas de alabastro del cobertizo. Después de que el primer rayo cayó sobre su brazo levantado, ella gritó. Al día 10 ya había deseado la muerte. Solo el estímulo del Inuo le permitió levantar nuevamente su extremidad destruida después de eso. Heo Xiulan se estremeció al recordarlo. Comparado con eso, ¿qué fue un pequeño dolor? Estaba débil otra vez, y ese pensamiento fue suficiente para hacerla bajar la sensación y volver a caminar. El campo de entrenamiento de combate a distancia que había estado usando desde su regreso estaba una vez más impecable, los objetivos sin quemar y el suelo sin marcas de viruela dejadas por rayos perdidos. Con un pensamiento, Lino se liberó de ella y emergió de su espalda como un par de alas de colores brillantes formadas por electricidad cruda antes de que su cuerpo ardiente emergiera también. La tribulación también había cambiado su espíritu, la forma tenue de Lino era más definida y humanoide. Xiulan observó al hada recién nacida, que ahora medía un poco más de 30 centímetros, salir a jugar con las linternas que iluminaban la zona. Xiulan luego se giró para mirar hacia el rango objetivo, concentrándose en el y agitado que ahora llenaba sus canales. Las llamas lamieron los envoltorios alrededor de su brazo mientras se concentraba, alejando otros pensamientos, y un rayo azul saltó de las yemas de sus dedos, incinerando el objetivo más cercano, y también el que estaba a su lado. Heo Xiulan aprieta los dientes. Aún le faltaba control, los truenos y relámpagos que golpeaban sus venas exigían mayores demostraciones de poder y pasión. En lugar de disparar de nuevo, se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos. Entonces primero ejercicios de meditación y control. Fue muy difícil concentrarse. Los complejos tejidos de fuego que componían los ejercicios Wildflowers llegaron con relativa facilidad, con llamas fluyendo de las yemas de sus dedos como tinta de un bolígrafo. Pero la infusión de relámpagos la inquietó y le dificultó seguir los patrones rígidos que exigían los ejercicios. Xiulan sintió la necesidad de crear nuevas imágenes en lugar de tejer patrones. El rostro de Angian le sonrió desde las llamas, cálido y aceptando como había sido cuando eran más jóvenes. Las llamas rojas se retorcieron en la forma de una niña con una flauta. Paraba a su lado mientras se enfrentaban a un poderoso enemigo, cuyos rasgos cambiaban en ese momento. Ella era apenas consciente de que la hierba estaba en llamas y Lino revoloteaba en círculo, evitando que las llamas se propagaran. Heo Xiulan cerró los ojos y exhaló con dureza, apagando las llamas y todas las imágenes tejidas a partir de ellas. Ella ya no sabía lo que quería y eso le dolió. Ella había sacrificado tanto por el poder, ¿pero con qué fin? Angian no la quería. Debería haber sabido que no debía darle importancia a promesas infantiles. Se había arruinado para la corte, e incluso con todo este sacrificio, sabía que todavía estaría persiguiendo la sombra de su hermana y Linby. Pero ella quería. Ella quería más, aunque no sabía cómo era eso. Ella quería que su padre nunca más lamentara su falta de hijos. Ella quería que mamá la aprobara. Ella quería estar por encima de sus hermanas, todas y cada una, para brillar tan intensamente que incluso el abuelo saliera de su reclusión para reconocerla como heredera. Y un día, ella quiso devolver a los Geo al lugar que les correspondía en la cima de Golden Fields. Ella simplemente se preguntó cuánto necesitaría alimentar las llamas para lograrlo. Contacto 2. Forja del destino. C-114, Conexiones 2. Capítulo 114, Conexiones 2. El reflejo ligeramente deformado de Lindy la miró fijamente desde el metal teñido de rosa de su nuevo cuchillo antes de desaparecer debajo del paño aceitoso en su mano. Había sido una compra impulsiva y costosa, pero Lindy realmente no podía arrepentirse de haber comprado el set. Los cuchillos eran bastante bonitos y mejores que su antiguo juego, cada vez más roto. Por supuesto, entonces ella también terminó comprando un arco nuevo. Lindy no estaba acostumbrada a tener dinero para simplemente comprar cosas que quería sin pensarlo mucho.
Fue una sensación extraña y hizo que una parte de ella se sintiera incómoda como si hubiera hecho algo mal. Al mismo tiempo, había trabajado duro, ¿no? Ella merecía comprar algo bonito de vez en cuando. Un pequeño gasto frívolo fue una recompensa justa por lo que había logrado. ¿Así se sintió Xulan cuando compró un vestido nuevo únicamente porque le gustaba el corte? Lindy pensó que podría hacerlo. Se rozó el dedo con el metal pulido de la hoja ondulada y sonrió antes de deslizarla dentro de la funda oculta de su muñeca. Solo por esta vez, ella trataría de no pensar demasiado en las cosas. Sin embargo, cuando tomó el siguiente cuchillo del juego que yacía en una línea brillante sobre su escritorio, captó un leve movimiento en el aire junto a su ventana y miró hacia arriba con cautela. Parpadeó sorprendida cuando una muñeca de papel con el sello del Ministerio de Comunicaciones revoloteó a través de su ventana. Era del tamaño de su mano y estaba doblada para parecerse vagamente a un pájaro. La rodeó 2 veces antes de aterrizar en su escritorio y desplegarse rápidamente. Un momento después, el papel se desintegró con un débil destello, dejando atrás una carta. Lindy centró su atención en la carta. El sello de cera simple cedió fácilmente y Lindy desplegó la carta. Lindy. Me enorgullece saber que lo estás haciendo tan bien, a pesar de todo. Sin embargo, no puedo evitar sentir preocupación en mi corazón. No hablaré en contra de los amigos que has hecho, por supuesto, y las acciones de los inmortales están más allá de mi comprensión limitada, pero de todos modos. Tenga cuidado al entablar tratos con nobles. Es muy fácil cometer errores o ofender y sufrir por ello. Temo que su naturaleza directa pueda no ser adecuada para tales tratos. Perdona a una anciana por sus preocupaciones, pero ten cuidado. No puedo ofrecer más que desconcierto con respecto al siguiente tema de su carta. ¿Cómo entraste en contacto con uno de los guardianes del norte? Es una mejora muy grande con respecto a las ranas y lagartos que solías esconder debajo de tu cama. Confío en que estés haciendo todo lo posible para cuidarlo bien. No entiendo con precisión las implicaciones. ¿Es su administración una señal de favor por parte de su secta? En lo que respecta a mí mismo, me siento un poco abrumado, para ser honesto. Todavía me resulta un poco difícil aceptar las circunstancias con las que vivo ahora. Me he centrado en cuidar de Billu. Ella es una cosita curiosa y está en esa edad donde los niños se vuelven voluntariosos. Es bastante terrible para mi corazón. Ella no tiene sentido de la precaución, al igual que su hermana mayor. Supongo entonces que ese rasgo debe ser culpa mía. He tenido tiempo de componer y tocar de nuevo por las noches. Me alegro de haber podido al menos darte un aprecio por la música. Quizás ahora que las cosas no están tan graves, pueda encontrar tiempo para componer algo de nuevo. Lindy sonrió levemente. Esta vez la carta parecía más personal. Estaba contenta de que mamá estuviera suavizando las disculpas y los autodesprecio. La cálida forma debajo de su escritorio que había mantenido sus pies cómodos se movió entonces y provocó un pequeño llanto de hambre. Pronto le escribiría a su madre, pero por ahora tenía un niño hambriento que cuidar, una reunión a la que asistir y luego mucho cultivo que hacer. Iba a ser una semana muy ocupada. Domniora Ling. La voz retumbante de Gang Wangli la saludó mientras se acercaba al pabellón. Te felicito por tu participación en la eliminación del malvado Jan Renzo. El niño de hombros anchos inclinó la cabeza hacia ella y su mano revestida de metal se aferró a su corazón. Lindy se sintió un poco incómodo por la declaración ruidosa y sincera. No fue ningún problema. Difícilmente podría dejar que continuara con una estafa como esa, ¿verdad? Ella respondió desestimando los elogios. El niño alto asintió seriamente mientras se enderezaba. En efecto. Es nuestro deber como inmortales asegurarnos de que tal corrupción no pueda arraigarse, dijo gravemente. Aún así, el buen trabajo merece elogios, añadió, aclarando la expresión. Bueno, gracias, respondió ella, un poco coja. Llego temprano a la reunión o... Ah, mis disculpas, dijo Gang Wangli, haciéndose a un lado. Lady Ka la recibirá ahora, señorita Ling. El mobiliario del pabellón del consejo había sido reorganizado para dar cabida a reuniones más pequeñas, y Kai Renxiang la esperaba en lo alto de las escaleras, sentada como lo estaba la última vez que los dos se conocieron uno a uno.
Su presencia parecía mayor ahora, incluso con la dura luz que iluminaba de fondo a la heredera, apenas un halo alrededor de su cabello oscuro. La tela de su vestido blanco y dorado parecía ondularse como una cosa viva, y Lindy podía sentir la atención del espíritu en la tela. Las alas de la mariposa, extendidas sobre el pecho de Kai, parecían más ojos que nunca. Además, a diferencia de su último encuentro privado, otra chica se quedó de pie, con la cabeza gacha, mientras servía té en los dos lugares situados en la mesa. Parecía que sus acciones habían subido desde entonces. Lindy se detuvo en lo alto de los escalones del pabellón y hizo su mejor reverencia. Lo mejor es ser educado. Lady Kai, muchas gracias por aceptar reunirse conmigo con tan poca antelación. Es algo lo suficientemente pequeño como para que lo pidas, dijo uniformemente la heredera. Por favor, siéntate y aprovecha el té. Es una buena combinación, si se puede confiar en mí como juez de tales cosas. Gracias, respondió Lindy, manteniendo la cabeza inclinada por un momento más antes de enderezarse y tomar asiento. Ella tomó un sorbo educado de la taza humeante que tenía frente a ella. No estaba mal, tenía un toque picante que ella no reconocía, pero claro, el té en su mayoría le sabía igual. No tuve la oportunidad de seguir las consecuencias tan de cerca como me hubiera gustado. ¿Cómo fue la respuesta a la revelación? Muchos de los que estaban en una esclavitud injusta y falsa estaban furiosos. Por supuesto, respondió Kai Renxian, pareciendo satisfecha mientras levantaba su propia copa. Y, con pruebas tan sólidas, nadie podría contradecir mis palabras abiertamente. Obviamente, aquellos que realmente se oponen a mí no se conmovieron, simplemente denunciaron al propio villano y afirmaron ignorar sus tratos. Eso era más o menos lo que ella esperaba. Supongo que Sam Allen estaba entre ellos. Lindy preguntó con atención, mirando brevemente a la niña que había servido el té mientras se inclinaba y se iba. La princesa Sam fue una de las que más fuerte anunció su oposición. Kai Renxian estuvo de acuerdo un poco amargamente. Ella dejó muy claro que tal villanía no debería ser una excusa para que mi tiranía se propague. Ella fue una de las más rápidas en reunir a los seguidores callejeros de Jan Renzu. Aún así tenemos la mayoría, ¿verdad? Lindy preguntó, antes de estremecerse ante su propia falta de decoro. Quiero decir, ¿aún pudimos evitar que la mayoría de sus víctimas fueran aprovechadas aún más? Lindy captó una leve sonrisa en los labios de la heredera, antes de que la taza de té la ocultara. Por supuesto. Dejando a un lado los esfuerzos de la princesa Sol, pocos vieron motivos para rechazar mi protección. Ya basta de hablar de ese problema por el momento. Ese será el tema central de la reunión del consejo de la próxima semana. Creo que tenías una propuesta. Lindy asintió y se tomó un momento para repasar su solicitud en su cabeza nuevamente mientras lo hacía. El té fue una buena tapadera para la pausa. Recientemente adquirí un gran activo y esperaba que pudieras ayudarme a aprovecharlo al máximo. Oh. ¿Estaría esto relacionado con el horno de pastillas que desapareció de las propiedades de Jan Renzu? Kai Renxian preguntó, dejando su taza y recostándose en su asiento. El chico a cargo de esa instalación estaba bastante angustiado, agregó, mirando uniformemente a Lindy. Lindy sonrió tímidamente. Ese es, respondió ella un poco nerviosa. Por favor, no me reproches eso. En ese momento era propiedad enemiga. No soy tan pobre como para exigir que mis agentes no se lleven ningún botín propio, dijo Kai Renxian sin calefacción. No soy el tirano avaro del que hablan nuestros enemigos. Por supuesto que no, Lindy se apresuró a responder. Simplemente no estaba seguro del protocolo. Comprensible. Estas cosas varían ampliamente. Kai no parecía que eso le agradara. Sepa que no tengo intención de ser el tipo de líder que exige tal tributo. Me alegro de tu generosidad, dijo Lindy lentamente, estudiando la expresión seria de la otra chica. Ella no creía que la heredera estuviera mintiendo. En cualquier caso, significaba que podía seguir adelante. Propongo ofrecérselo a nuestros estudiantes de producción para que lo utilicen con un descuento en las tarifas de la sala de producción. A cambio de su ayuda para protegerlo y hacer cumplir las tarifas, le ofrecería una parte justa de las tarifas involucradas. ¿Oh, no sería mejor para nuestra facción permitir su uso libremente? Podría compensarte de manera justa,
preguntó Kai Renxian. Lindy sintió algo extraño en sus palabras. No fue deshonestidad, pero más bien fue una pregunta capciosa. Tengo amigos que hacen pastillas y que se han ganado un horno personal, explicó Lindy. No quiero socavar sus medios de vida y su arduo trabajo de esa manera. Imagino que tampoco están solos en su posición. A ella no necesariamente le importaban las personas en el mercado que pudieran tener sus propios hornos, pero no había razón para enojarlos. Al hacerlo de uso gratuito, también alteraría mucho las cosas en el mercado. Razonamiento aceptable, dijo Kai Renxian. Me gustaría que hablaras con mis subordinados a cargo de las finanzas sobre los detalles exactos, pero considero que tu propuesta es razonable. Gracias, Lady Kai. Lindy tuvo que luchar por una sonrisa. Estaba segura de que no tendría que preocuparse por las piedras espirituales durante el resto del año. De nada, dijo la otra chica con un pequeño gesto de asentimiento. ¿Podrías tú, a su vez, responderme una pregunta? Lindy parpadeó. Ah, por supuesto, ¿qué necesitabas? ¿Qué piensas hacer en el futuro? La heredera preguntó simplemente. Lindy realmente no había pensado en ello. Sabía que le quedaban años de servicio militar por delante, parecía inútil planificar más allá de eso. Aunque recibiría una orden imperial, no tenía idea de lo que eso realmente significaba en términos prácticos. Todavía lo estoy considerando, respondió después de un momento. Después de todo, todavía no sé qué oportunidades tendré. Permítame ofrecerle uno entonces, dijo Kai Renxian cálidamente, mirándola fijamente sin pestañear. Únete a mí. No tengo ninguna duda de que alcanzarás el tercer reino en cuestión de semanas o meses. Tu talento es obvio y tus recientes escapadas han consolidado la verdad de tu habilidad en mi mente. Ya soy miembro de su consejo, señaló dudosamente Lindy. Una relación temporal e impersonal, reconoció Kai Renxian, la luz siempre presente detrás de su edificio en brillo. En lugar de eso, te ofrecería un lugar como vasallo directo del clan Kai, un puesto similar al que disfrutará Wang Li, en espera de su avance. Lindy se quedó en silencio, tratando de averiguar dónde estaba la captura y por qué la heredera ofrecería esto. Me siento halagada, por supuesto, dijo para ganar tiempo. Pero no estoy seguro de por qué confiarías en mí para tal puesto. ¿No necesitaría la dama duquesa aprobar tales ofertas? El vestido de Kai Renxian se onduló ligeramente, brillando en oro moviéndose a través del blanco. Mi propósito en esta secta es doble, adquirir experiencia con la autoridad y construir mi propia base de poder, respondió francamente la heredera. Para ello, la duquesa me ha concedido ciertos privilegios, incluida la posibilidad de ofrecer vasallaje directo. En cuanto a la confianza, dijo Kai Renxian, un tono considerado entrando en su voz. Bai Meisen habla bien de ti. Lindy sintió un pico de irritación. ¿Es eso así? No había manera de que estuvieran tan cerca. La muchacha resplandeciente frente a ella frunció el ceño y estudió su rostro. No lo entiendes. No es su buena palabra, sino más bien la perspicacia que esas palabras me brindan, junto con mis propias observaciones. Soy consciente de que sientes poca o ninguna lealtad personal hacia mí en este momento. Kai Renxian habló con confianza y sin dudas, y no pareció molestarle sus palabras. ¿Por qué entonces? Lindy preguntó con cautela, con las manos apoyadas en la mesa y el té olvidado. No tenía mucho sentido negarlo cuando la otra chica lo creía tan claramente. Porque la lealtad que tienes es irreprochable, dijo Kai Renxian sin dudarlo. Ese es un rasgo que es difícil de encontrar en los sirvientes, dejando de lado tus otras habilidades, continuó, inclinándose hacia adelante. Soy capaz de ganarme esa lealtad con el tiempo, si me concedieras la oportunidad. Kai Renxian habló con absoluta convicción. Ahora, Lindy simplemente se sentía incómodo. Tengo que pensar en esto. No espero una respuesta en este momento. Kai Renxian estuvo de acuerdo, la luz detrás de ella se atenuó. Por favor, considérelo para el futuro. Te lo preguntaré de nuevo cuando alcances el tercer reino. Lindy puso sus excusas poco después y abandonó el lugar de reunión para discutir los detalles del acuerdo del horno de pastillas con los discípulos de producción que realmente lo supervisarían. Consiguió un trato bastante bueno, teniendo en cuenta que se estaba deshaciendo de prácticamente todo el trabajo involucrado.
Lindy recibiría el 40% de las ganancias y conservaría la propiedad total del horno, lo que significa que podría recuperarlo en cualquier momento, aunque tendría que avisar con una semana de antelación antes de hacerlo. También tenía derecho a incluir a los usuarios en la lista negra, en caso de que alguien decidiera enojarla. A pesar del éxito, todavía se sentía incómoda. En realidad no le gustaba mucho la heredera Kai. Ella era rígida e inflexible y, para ser franco, Kai Renxiang la puso un poco nerviosa. De todos modos, la oferta de la heredera de Kai no era una que pudiera descartar fácilmente. Se preguntó qué pensaba la niña que estaría involucrada en ganarse su lealtad. Fue un poco extraño que la elogiaran por algo así cuando lo único que hizo fue apoyar a su primera amiga. Lindy se encontró incapaz de llegar muy lejos en sus meditaciones esa noche, distraída por pensamientos sobre un futuro que ni siquiera había considerado. Forja del destino. Ventisca C-115. Capítulo 115 y Blizzard. Los pensamientos sobre el futuro continuaron molestándola mientras se reunía con Heo Xiulan y los demás de Golden Fields. Hoy era el primer día que el grupo volvería a reunirse para entrenar nuevamente. Fue, más que un poco incómodo. Heo Xiulan prácticamente irradiaba desafío y orgullo, mientras que Fan Yu y Eijin eran, en el mejor de los casos, moderados. Anjian se mostró optimista, pero se dio cuenta de que él también podía sentir la tensión. Anfang era tan inescrutable como siempre, aunque había recogido algunas cicatrices tenues sobre sus labios. Sin embargo, después de que Anjian los guiara a través de un poco de práctica para asegurarse de que aún pudieran trabajar juntos, partieron a explorar las estribaciones orientales. Lindy practicó bastante con su sucesor Fleeting Zephyr, arte, reforzando la agilidad de todos con el viento y acelerando sus pasos. Hacerlo por tanta gente a la vez realmente la ayudó a cultivar su control del arte. Por supuesto, la energía medicinal extremadamente potente que ardía en su dantian fue una gran distracción, pero incluso eso la ayudó a perfeccionar su concentración. Su núcleo se estiraba y pulsaba, creciendo con cada rotación de energía. La exploración en sí tuvo resultados mixtos. No encontraron mucho de interés, pero su parte de los núcleos obtenidos de la casa contribuiría en gran medida a mantener a Zenghi alimentada esta semana. El viaje también fue bueno para el pequeño espíritu. Aunque se cansó rápidamente, dejarlo salir cuando se detuvieron para limpiar sus presas o hurgar más de cerca en un área le dio algo de tiempo para estirar las piernas. La caza fue estresante. Xiulan atacó fácilmente a Fan Yu y Anfang, lo que puso a ambos chicos de mal humor. Incluso Eijin dudaba en acercarse a ella. Lindy se fue sintiéndose bastante más cansado de lo que explicaría el esfuerzo físico. Afortunadamente, tuvo tiempo para relajarse un poco antes de la sesión vespertina con el espinoso anciano Jiao. Entonces, ¿qué significa esto? No lo vi en tu hoja. Lindy golpeó con su dedo a un grupo de personajes del tomo blanco pálido. Ella estaba sentada al lado de Sujin. Era un poco incómodo cepillarse los hombros de esta manera, pero era la única manera de mantener el libro entre ellos de manera efectiva. Li Sujin frunció el ceño en la misma sección y se mordió el labio inferior mientras miraba el largo pergamino desenrollado de notas lingüísticas que yacía abierto frente a ellas. Creo, circulación. En esta sección se analiza el flujo de energía en la matriz de animación básica. Lindy frunció el ceño y miró las notas de traducción de Sujin mientras pronunciaba silenciosamente los sonidos, memorizándolos. Sujin había pasado la última semana preparando una introducción al antiguo idioma de la tribu Geo. Lindy se preguntó cómo lo había encontrado un chamán de la tribu Nube. Con una introducción, estudiar iba más rápido, pero aún así era difícil. Debería haber podido averiguarlo, murmuró, frotándose los ojos. ¿Quieres tomar un descanso? No me importa, respondió Li Sujin, tomando el libro de Lindy. Se veía más saludable ahora que había llegado a Silver. Todavía tenía sus cicatrices, pero Lindy, ligeramente pálida y enfermiza, había notado que su desarrollo había desaparecido y parecía más enérgica. Aunque esto es muy interesante, no puedo esperar para probar las matrices. Li Sujin declaró, sacándola de sus pensamientos. Sí, sigue siendo bastante simple, pero veo algunos usos para ello, reflexionó Lindy.
Habían elaborado los detalles del primer conjunto representado en el libro, que crearía un explorador a partir de los huesos de algo pequeño como un ratón o una rana. No sería de mucha utilidad en combate, pero Lindy podría entender el valor de un par de ojos desechables. Aunque caro. Bueno, puedo entender la necesidad de un director puro, dijo Li Sujin, un poco desanimada por su alegría. El polvo de piedra espiritual es caro, pero la alternativa, Li Sujin parecía inquieta mientras miraba el libro. Tampoco me gusta la idea de usar sangre de corazón humano recién extraída, Lindy estuvo de acuerdo con una mueca. Lo siento, Li Sujin. El tipo al que le quité esto era una especie de cabrón. No, está bien, dijo su amiga con desdén. Como cultivadores imperiales, es nuestro deber hacer que estas cosas tengan un uso mejor y más civilizado. Sí, Lindy respondió, contenta de que se lo estuviera tomando bien. Por cierto, felicitaciones nuevamente por abrirse paso, agregó, golpeándose el hombro contra el de la otra chica. No fue nada. Sujin apartó la cara tímidamente. De verdad, debería avergonzarme de tardar tanto. Solo quería que fuera lo más perfecto posible. La hermana mayor Bao finalmente me dijo que dejara de perder el tiempo. Lindy le dirigió una mirada comprensiva. Bueno, los avances pueden ser difíciles. ¿Recuerdaste tener un balde cerca? Li Sujin arrugó la nariz con disgusto. Sí, pero aún así fue repugnante. No puedo creer que el lodo fuera parte de mí. Ella agarró sus rodillas con angustia. Es parte de todos, señaló Lindy secamente. Parecía como si alguien me hubiera cubierto con un balde de alquitrán. Una pequeña risa escapó de los labios de su amiga y Lindy sonrió. Yo no estaba mejor, admitió Sujin, reclinándose contra la pared del acantilado contra la que estaban sentados. Todavía parece que no es suficiente. Lindy cerró los ojos y una visión del brazo carbonizado de Heo Xulan pasó por su mente. No es necesario que lo hagas rápido. Mientras sigas avanzando, no está bien. Preguntó Lindy con la voz baja. Ella no necesitaba que más de sus amigos se suicidaran a medias. Li Sujin la miró preocupada y asintió rápidamente. Por supuesto. Sé que estoy siendo tonto. Después de un poco de silencio, ella dijo, de hecho, quería preguntarte algo. ¿Oh, necesitas que maltrate a alguien por ti? Lindy bromeó, tratando de desestimar su propio estado de ánimo sombrío. Nada de eso, Li Sujin le aseguró. La hermana mayor Bao me ha dado instrucciones para llegar al lugar donde adquirió su propio espíritu. Sujin continuó apresuradamente, y esperaba que vinieras conmigo. Lindy inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. No me importa, pero puede que esté ocupado. ¿Es tan peligroso? Está bien si no puedes acompañarme inmediatamente, dijo Li Sujin, jugando con sus mangas. Tengo la intención de realizar una súplica ritual hacia el espíritu mayor del nido, y la hermana mayor indicó que podría quedar algo incapacitada después. Eso fue raro. Pero había oído hablar de algunos rituales que requerían alcohol o drogas, por lo que no fue el resultado más extraño. Eso suena bien, ¿también estás invitando a Suling? Li Sujin suspiró. A Suling no le gustan mucho las arañas. No quería imponer. Oh. A Lindy le recordaron que en el bosque, en la base de la montaña, había un nido de arañas gigantes. Oh. Puedo ver que quizás no quieras, ella se alejó torpemente. Sabía que algunas personas tenían un miedo extraño a los insectos y las arañas, pero no había adivinado que Sulin sería una de ellas. Está bien, terminó. Me alegro, dijo Li Sujin, aliviado. En cualquier caso, ¿reanudamos? Ahora que conocemos los componentes base, descifrar las matrices más complejas debería ser más fácil. Creo que podríamos descifrar la matriz Bob Warrior con un poco más de trabajo. Tras el acuerdo de Sujin, Lindy se acercó y miró por encima del hombro de Sujin mientras la niña trazaba un dedo debajo del texto extranjero. Realmente era agradable relajarse de vez en cuando. Ya sabes, Lindy comenzó mientras levantaba la mano para protegerse la cara del viento duro y cortante. Algo que dijiste hace un tiempo me confundió, dijo mientras la nieve y el hielo que cubrían el camino crujían bajo sus pies. ¿Qué pudo haber sido eso?
Sekin preguntó distraídamente. A diferencia de Lindy, el espíritu flotaba fácilmente delante de ella, flotando como una hoja en el viento mientras Lindy avanzaba con cuidado por el camino casi vertical cubierto de hielo. ¿No has tenido problemas con la melodía? No, es solo que Lindy hizo una pausa. Ella se mostró algo cautelosa a la hora de plantear el tema. No quería saber cómo se sentiría al derrapar montaña abajo sobre su trasero. Dijiste que Angie estaba pasando tiempo con su padre, ¿verdad? Pero, también dijiste que lo devoraste. Entonces, ¿te volviste a casar o algo así? Los labios rojos sangre del espíritu de hielo se agacharon con un ligero ceño fruncido y cayeron algunos copos de nieve, penetrando el capullo de clima despejado que los rodeaba. Ah. Eso debe haberle parecido extraño a un joven mortal. Lamentablemente no he encontrado otro pretendiente apropiado. Sekin suspiró y miró con nostalgia la tormenta de nieve que los rodeaba. Entonces, ¿cómo? Lindy interrogó, arrastrándose por una cornisa mientras el espíritu flotaba sin obstáculos. Me enteré de que a un niño le va mejor con ambos padres, explicó Sekin, dirigiendo su mirada blanca y vacía hacia el rostro de Lindy. Expresé los fragmentos restantes de su espíritu en un renacido de hielo. Es un poco agotador, pero a Angie parece gustarle jugar con él. ¿Es eso, seguro? Lindy preguntó con incertidumbre. Eso no sonaba seguro. O saludable. En absoluto. Difícilmente mantuve sin digerir las piezas más objetables de él, respondió Sekin con picardía antes de desplazarse más alto hacia la cima de la elevación que estaban escalando. Creo que hemos llegado. ¿A dónde vamos de todos modos? Preguntó Lindy, dejando de lado la conversación un tanto inquietante. Ella también parpadeó cuando llegó a la cima y se encontró mirando un amplio campo de nieve blanca intacta que se curvaba en la distancia, abrazando los escarpados acantilados que conducen más cerca de la cima. Estaban muy arriba en ese punto y las nubes parecían apenas fuera de su alcance. En total, fue una vista hermosa, y en ese momento, Lindy sintió una emoción de felicidad porque ahora tenía la fuerza para ver un lugar así con sus propios ojos. El dolor del frío gélido en sus extremidades fue un costo menor a pagar por semejante visión. Estás casi dominando la melodía de ese hombre, comenzó Sekin, con su cabello plateado ondulando con el viento mientras Lindy pasaba a su lado, mirando a lo lejos donde la nieve que caía hacía que el horizonte fuera de un blanco opaco. Pero aún te falta algo. Pensé que un cambio de sede podría mejorar tu comprensión. Lindy respiró profundamente aire congelado, sintiendo la forma en que el viento jugaba contra sus sentidos extendidos. Era algo poderoso, y el del agua y la montaña también era fuerte, pero este sitio no parecía mejor que la piscina negra. ¿Hay algo especial en este lugar que me estoy perdiendo? Preguntó Lindy, volviéndose hacia atrás para enfrentarse al espíritu del hielo. El viento se levantó, haciendo que el vestido vacío y el cabello del espíritu revolotearan con creciente intensidad. No lo entiendes, el espíritu explicó suavemente, y la nieve comenzó a caer, su poder ya no detenía la tormenta de nieve que se desataba a su alrededor. Has dominado las notas y la melodía, pero la verdad de ello el sentimiento aún se te escapa. Lindy sintió una emoción de pavor a medida que la nevada crecía y la forma de su maestra comenzaba a desvanecerse en la tormenta de nieve. De repente y de manera desagradable, le recordaron que estaba sola, con un espíritu de cuarto grado y con pocos o ningún escrúpulo contra el asesinato. ¿Lady Sekin? Ella preguntó, volviendo a una forma de dirigirse más educadamente. Por favor dime qué estás haciendo. Su flauta se materializó en una mano y un cuchillo cayó en la otra. Puede que no tenga ninguna posibilidad de luchar, pero seguramente podría escapar si las cosas salieran mal. Un vendaval estridente la azotó, destrozando su insignificante intento de control y enviándola cayendo de un extremo a otro hacia la nieve. El mareo mientras la llevaban girando por el aire destruyó cualquier sensación de lugar o dirección. Le arrancaron el cuchillo de las manos y cayó para desaparecer en la tormenta. La música es un arte exquisito. Es el espíritu expresado a través del sonido. La voz de Sekin llegó hasta ella, pareciendo venir de todas direcciones. Una comprensión mortal tan lamentable es solo el comienzo del dominio. El sonido no es viento ni trueno. Tales cosas no pueden soportar verdaderamente el peso de la expresión de un alma.
¿Qué tiene todo eso que ver con esto? Lindy gritó en medio de una ventisca cegadora, con nieve ya cubriendo su cabello y su vestido. Le picó los ojos y le ardió la piel, mucho más fría que antes. Es la única arma disponible para ti, respondió Sekin, no con crueldad, con su voz resonando en los gritos del viento. Y tu única salvación. Te esperaré a la salida. Lindy apretó los dientes y las lágrimas le picaron en los ojos mientras intentaba buscar cualquier señal de dónde estaba. Pero no importaba dónde mirara, solo había nieve. Incluso con sus sentidos mejorados, no podía ver más que unos pocos centímetros frente a su rostro, ni sentir nada más allá de un torrente abrumador de oscuridad, viento y agua mezclados con otra cosa, un de que se fusionaba con el resto, apenas detectable. Fue una prueba. Por supuesto que fue una prueba. Cada anciano y espíritu parecía simplemente amor sus pruebas. Comenzó a agitar el oscuro, fresco y suave para activar Crescent's Grace, lo que le permitiría moverse más fácilmente a través de los vientos impulsores. Pero no pasó nada. El que fluía a través de sus canales parecía congelado e insensible, negándose a moverse a sus órdenes. La verdadera alarma floreció. Como en respuesta al intento, Lindy sintió que algo le cortaba la mejilla. Se estremeció al sentir la parte de la piel, la sangre caliente fluía por su rostro y su piel se pinchó cuando la nieve que caía contra ella adquirió un tono más duro como agujas de hielo. A continuación probó Thousand Rain Fortress, y eso también fracasó. El animado y de madera estaba tan congelado y muerto como los otros canales. Le picó otra aguja afilada de hielo, esta vez provocando un pinchazo de sangre en la mano. Lindy todavía no tenía idea de cómo el espíritu había sellado sus otras artes, pero solo podía asumir que Sekin hablaba en serio acerca de usar la música para escapar de la tormenta de nieve. Levantó su flauta hasta sus labios congelados y comenzó a tocar. La niebla que ella llamaba fue inmediatamente arrancada, el flujo de su flauta fue superado con creces por el viento fuerte, pero eso fue todo lo que pudo hacer. Comenzó a avanzar con dificultad, tocando la melodía familiar incluso cuando su sonido fue ahogado por la tormenta. Ella no sabía cuánto tiempo caminaba penosamente, buscando algún tipo de punto de referencia o indicación de dónde estaba. Lo único que sabía era que ahora seguramente podía sentir el frío. Podía sentirlo arrastrándose hacia sus huesos, adormeciendo sus dedos y picándole los ojos. Hizo todo lo posible para no flaquear en su forma de tocar, por inútil que pareciera, mientras destrozaba desesperadamente su mente por alguna parte de la melodía que no había entendido. Algo que le permitiera contrarrestar el frío. Algo para mantener sus extremidades rígidas en movimiento. Perdió la cuenta de los pequeños cortes que le cortaron la piel expuesta. Apenas reconoció que su trenza se soltaba, dejando su largo cabello ondeando al viento, solo una cosa más que la arrastraba hacia atrás. Recordó su primer invierno después de huir, temblando sola en un callejón. Ella había estado más cerca de romperse entonces, de correr de regreso hacia su madre llorando, lista para sacrificar su libertad por un hogar cálido y la seguridad de los brazos de su madre. Recordó al amable anciano cuyas mantas había robado y, a su vez, la paliza que había recibido cuando un niño mayor y más fuerte se las había quitado semanas después. Recordó sollozar sola mientras agarraba su brazo roto mientras los transeúntes indiferentes ignoraban el bulto acurrucado en la esquina de la calle. Recordó la soledad y el abandono, la crueldad del desierto indiferente, inalterado por su naturaleza urbana. La niebla que fluía de su flauta se espesó, resistiendo el viento mientras fluía hacia abajo como agua, envolviendo sus pies y piernas. No hacía calor ni era reconfortante, pero era suyo y rechazaba el frío externo y los fragmentos de hielo que lo impulsaban. No fue suficiente. Sus notas fueron arrancadas en el momento en que salieron de su flauta, perdidas por el aullido de la ventisca. Sintió que su comprensión de la melodía crecía a medida que la niebla se expandía, envolviendo su figura y otorgándole un pequeño y precioso metro de visión, pero todavía apenas estaba progresando. El poder de la tormenta era simplemente demasiado grande para cuestionarlo. Sekin había dicho algo acerca de que la música es espíritu y alma. Ella había dicho que el mero sonido era insuficiente para expresarlo en su totalidad. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podría tener música sin sonido? Sonaba como parte de algún cuán estúpido. Pero Lindy ya no era un mortal.
Parecía extraño que tuviera que recordárselo constantemente, pero era tan fácil olvidarlo cuando siempre estaba rodeada de otros cultivadores. Podía saltar más alto, golpear más fuerte y pensar con más claridad, pero todo era tan gradual que era difícil notarlo antes de que se convirtiera en su nueva normalidad. Un cultivador no lo era normal. Ella no era normal. Podría fluir a través de un espacio más pequeño que su propia cabeza como una cinta de oscuridad y volar con un vestido mágico. Podría invocar niebla para confundir a sus enemigos y minar su voluntad o llenar a sus amigos con la vitalidad y dureza de un roble antiguo. ¿Por qué entonces su melodía no debería escucharse solo por el viento? Algo palpitaba profundamente dentro de ella, como la cuerda pulsada de un guqin, y sintió que Sui cambiaba. El trueno retumbante que la había llenado a medida que dominaba aún más su melodía se desvaneció y se volvió más ligero como las notas de una canción que flotaba en el cielo del atardecer. Su melodía ya no quedó ahogada. En cambio, es oranga a través de la tormenta, continuó con Ipuro. Aunque sus oídos no podían oírlo, su alma sí. La música era tan clara como si se tocara en un tranquilo día de verano. Su niebla explotó hacia afuera, duplicando y luego cuadruplicando su volumen, sin ser afectada en absoluto por el viento. Sus dedos bailaban a través de las aberturas de su flauta, más rápido y diestro de lo que cualquier músico mortal podría igualar. A medida que su niebla se agitaba a su alrededor, la tormenta amainó. Frente a ella, Sekin flotaba pacíficamente a poca distancia en la nieve que ahora caía suavemente. Mientras tanto, detrás de ella, Lindy podía ver sus propias huellas dando un amplio círculo. Ella debe haber caminado por su propio sendero una docena de veces o más y no haberse dado cuenta en absoluto. Bajó su flauta lentamente y miró fijamente a Sekin mientras caminaba penosamente hacia el espíritu, sintiéndose enojada y herida. ¿Por qué? Ella exigió, deteniéndose justo a distancia del brazo. ¿Por qué diablos no me avisaste primero? Sekin inclinó la cabeza hacia un lado, algo así como una seria confusión en su pálido rostro. No había necesidad. Cumpliste admirablemente mis expectativas. ¿Y si no lo hubiera hecho? Lindy preguntó rotundamente. Puede que hayas muerto, admitió Sekin, luciendo desconcertado. ¿Cómo podrías esperar una verdadera comprensión de algo menos? Lindy respiró profundamente. No te molestaría en absoluto si hubiera muerto, ¿verdad? Sekin frunció el ceño y su vestido ondeaba menos a medida que el viento amainaba. Habría sido una decepción, dijo pensativamente. ¿De verdad te consideras tan inexperto? Eso no es. Lindy dijo con frustración. Ese no es el punto, no me gusta que me arrojen a ese tipo de situación contra mi voluntad. Ya veo, respondió el espíritu, todavía pareciendo perdido por la ira de Lindy. Lo tendré en cuenta, añadió cuestionadamente. Lindy cerró los ojos por un momento. Claro. Ahora me dirijo montaña abajo. Necesito un descanso. Muy bien, dijo Sekin lentamente. ¿Te veré la próxima vez entonces? Sí, Lindy respondió sin sentir mientras acechaba al espíritu. Su vestido se ensanchó, lo que le permitió comenzar el vuelo hacia abajo, ya que todavía no podía sentir los dedos de los pies. Ella no estaba segura de si volvería. Contacto.